Secuenciar las actividades. Guía del PMBOK. El proceso de secuenciar las actividades pertenece al área de conocimiento de gestión del tiempo del proyecto y al grupo de procesos de planificación. El expositor es Cristian Rojas. El concepto del proceso de secuenciar las actividades es que consiste en identificar y documentar las relaciones existentes entre las actividades del proyecto. El beneficio principal que vamos a tener de este proceso de secuenciar las actividades reside en la definición de la secuencia lógica. Cada actividad e hito, a excepción del primero y el último, se conecta con al menos un predecesor, con una relación lógica entre ellos, de final a inicio o de inicio a inicio, o con al menos un sucesor, con una relación lógica entre ellos de final a inicio o final a final. Las principales entradas que vamos a tener serían el plan de gestión del cronograma, que pertenece al punto 6.1 de planificar la gestión del cronograma. Otra entrada será la lista de actividades, el cual tiene el identificador de la actividad y una descripción del alcance del trabajo para cada actividad. Esto proviene del punto 6.2, definir las actividades. Otras entradas también serían los atributos de las actividades, que aquí son componentes de la actividad, en las cuales se evolucionan con el tiempo. Encontramos el identificador de la actividad, el identificador de la EDT, el nombre de la actividad, y luego de determinados pueden incluir los códigos de la actividad, la descripción de la actividad, actividades predecesoras, sucesoras, relaciones lógicas, adelantos, retrasos, requisitos de recursos, las fechas impuestas, restricciones y también supuestos. Estos atributos provienen de la 6.2, definir las actividades. Otra entrada también será en la lista de hitos. Junto con la lista de actividades se genera una lista de hitos o puntos importantes del proyecto, de los cuales son eventos significativos y van a marcar entonces el proyecto en sí. Esto proviene de la definición de las actividades, del punto 6.2. Otra entrada será el enunciado del alcance del proyecto, el cual contiene una descripción del alcance del producto con las características que pueden afectar la secuencia de actividades. Esto proviene del punto 5.3, definir el alcance. Otras entradas a tomar en cuenta serán los factores ambientales de la empresa, los cuales pueden afectar el proceso de secuenciar las actividades en cuanto a normativas gubernamentales o industriales, el Sistema de Información para la Dirección de Proyectos o PMIS, la herramienta de planificación de los sistemas de autorización de trabajo y la organización de factores ambientales. Otro punto a tomar en cuenta también serán los activos de los procesos de la organización. Aquí se pueden encontrar los archivos de proyectos provenientes de una base de conocimientos de la misma empresa, que se utilizan en la metodología para la planificación. En cuanto a las herramientas y técnicas que vamos a utilizar, principalmente serían los métodos de diagramación por precedencia. Este método se utiliza entonces en el método de ruta crítica, con el cual se crea el diagrama de la red del cronograma del proyecto. Utiliza casillas o rectángulos denominados nodos y representan las actividades, las cuales se conectan por medio de flechas que muestran sus relaciones lógicas. Este método incluye 4 tipos de dependencias o relaciones lógicas. La primera opción es final a inicio, el cual indica que el inicio de la actividad sucesora depende de la finalización de la actividad predecesora. Un ejemplo aquí sería en la relación más común que puede ocurrir, en la cual no se puede colocar el techo si no se han levantado las paredes. Otro punto será la opción final a final, donde la finalización de la actividad sucesora depende de la finalización de la actividad predecesora. Un ejemplo aquí sería, por ejemplo, una inspección de una obra civil, el cual depende de la ejecución de la obra civil para que se pueda comprobar. Entonces, si se termina la obra civil, se termina la inspección. Inicio a inicio.
El inicio de la actividad sucesora depende del inicio de la actividad predecesora. Un ejemplo aquí es, por ejemplo, si tenemos una pared grande a ser pintada, no es necesario terminar de lijar toda la pared para iniciar o comenzar a pintarla. Y el último sería inicio a final. La finalización de la actividad sucesora depende del inicio de la actividad predecesora. Esta no es una opción muy común o que ocurre en todo caso en todos los proyectos. En cuanto a herramientas y técnicas, también tenemos la determinación de dependencias. Aquí podemos comprobar que se van a determinar en base a tres dependencias principales. La primera, dependencias obligatorias o de lógica dura. Son aquellas inherentes a la naturaleza del trabajo o que es requerida por el contrato. Por ejemplo, antes de instalar las columnas se tiene que techar. Otras dependencias serían las discrecionales o de lógica blanda. Esas dependencias son determinadas por el equipo del proyecto o por el director del proyecto en sí, con base en el conocimiento de las mejores prácticas dentro de un área de aplicación determinada. Un ejemplo sería los procesos estándares de una compañía que marcan la pauta. Otras dependencias serían las externas, en la cual está basada en las necesidades o deseos de una parte externa del proyecto, como por ejemplo la aprobación de un supervisor de gobierno para que recién se puedan iniciar los trabajos de una determinada fase. Y por último serían las dependencias internas. Aquí se verifica que están basadas en las necesidades o deseos de una parte interna del proyecto. Esta última no es muy común, pero sí se puede encontrar en ejemplos como cuando las máquinas deben estar completamente ensambladas antes de ser probadas en la operación. Por último, en las herramientas y técnicas también encontramos adelantos y retrasos. Se pueden utilizar adelantos en caso de que una actividad deba iniciar antes que su predecesora finalice, como por ejemplo, la codificación puede empezar 5 días antes de que finalice el diseño. Un retraso entonces se puede utilizar en caso de que se desee esperar un tiempo entre actividades, como por ejemplo, hay que esperar 3 días después de haber puesto los cimientos para recién tal vez tener trabajo de campo. En cuanto a las salidas, vamos a poder encontrar dos elementos fundamentales. El primero es el diagrama de red o del cronograma del proyecto. En este caso, es una representación esquemática de las actividades del cronograma del proyecto y las relaciones lógicas entre ellas. En la siguiente figura se va a mostrar un diagrama de red del cronograma, en este caso, Proyecto Paseo Virtual Celia Sánchez Maduley. Aquí se puede observar entonces que en el diagrama las actividades están relacionadas con las flechas, en el cual están relacionadas también con un tipo de dependencia, ya sea de final a inicio, final final, inicio a inicio o inicio a final. Todas están relacionadas con al menos una o dos, y salvo la primera y la última son las que solamente tienen o están relacionadas con una de ellas. La otra salida importante serán las actualizaciones de los documentos del proyecto. En este caso, los documentos que van a estar susceptibles a esta actualización serían las listas de actividades, los atributos de la actividad, la lista de hitos y el registro de los riesgos. Aquí podemos encontrar también una vista general de cómo se están realizando entonces o el proceso que se genera, en este caso, en el proceso de secuenciar las actividades. Tenemos como principal entrada entonces el plan de gestión del cronograma, la lista de actividades e hitos con atributos, declaración del alcance del proyecto, actividad de la organización y factores ambientales. En cuanto a las herramientas que usamos, están la diagramación por precedencia, determinación de dependencias, adelantos y retrasos, y las salidas finales serán el diagrama de red del cronograma y las actualizaciones de los documentos del proyecto. En cuanto a las conclusiones, podemos comprobar lo siguiente. El proceso de secuencia de las actividades puede realizarse utilizando múltiples técnicas y herramientas. Sin embargo, requiere un estudio profundo de la naturaleza de las actividades. Otra conclusión importante es las tareas relacionadas a la identificación y secuenciación
en las cuales se va a marcar la pauta principal porque son los pilares para la elaboración del cronograma.